Estos medicamentos te suben la glucosa, y no solo te suben la glucosa en ayunas, la glucosa después de las comidas y la hemoglobina glicosilada, sino que causan diabetes, originan nuevos casos de diabetes. Entonces esta información te interesa muchísimo, tanto si no tienes diabetes porque te la pueden causar en un futuro, como si ya tienes una diabetes o una prediabetes porque van a empeorar tu situación metabólica y van a hacer que se te eleven las glucemias. Soy Ionel Sierra, experto en diabetes, y después de haber ayudado a más de 1500 personas a bajar su glucosa, reduciendo los medicamentos, quiero compartirte esta información porque os inquieta siempre muchísimo, no conocéis nada alrededor de esto, y creo que es súper importante que tengas la información para usarla de forma correcta. En primer lugar, quiero que entiendas que diabetogénicos, medicamentos diabetogénicos, viene pues de dos palabras, ¿no? De diabetes, por un lado, y de génesis, por el otro. ¿Y qué significa? Pues diabetes, ya sabes lo que significa, es la enfermedad, esa cosa que te trae de cabeza, que quieres revertir y que estás angustiado con ello, y génesis, que es crear. Entonces, literalmente, cuando un medicamento te está diciendo que pertenece a la familia de los diabetogénicos, te está diciendo, literalmente, que es un medicamento que genera diabetes. Y ahora voy a hacer un pequeño disclaimer. No hago este vídeo para que dejes de tomarte estos medicamentos por tu propia cuenta. Hago este vídeo para que tengas la información y si te los empiezas a tomar, tengas en cuenta que va a tener una elevación en la glucosa posterior y que va a haber que modificar tanto o bien tu estilo de vida, tu rutina a nivel de ejercicios, de alimentación, de descanso, de todo lo que estás haciendo, y también la otra medicación que te tomas para la diabetes. Pero no es un vídeo diciéndote que te dejes de tomar estos medicamentos. De hecho, si tú te tomas los medicamentos que te voy a compartir a continuación, no es por la diabetes, porque no son medicamentos para la diabetes. Entonces, que tengan un efecto perjudicial o un efecto secundario en tu diabetes no es motivo suficiente para dejar de tomártelo, porque se supone que te lo estás tomando por otras dolencias o otros problemas que tienes, que no son la diabetes, que son otros. Entonces, habría que valorar si ese problema es lo suficientemente fuerte y tiene más beneficio que riesgo, pues tomarte esos medicamentos. Dicho esto, eso es algo que tienes que consultar con tu equipo médico, con tu equipo de salud, y no viendo vídeos en internet, ¿vale? Pero la información sí quiero que la tengas. El primer medicamento que te quiero compartir son los corticoides, los glucocorticoides. Fíjate cómo se llaman, glucocorticoides. ¿Qué crees que va a pasar si se llaman glucocorticoides? Pues que te van a subir enormemente la glucosa. Son unos medicamentos que suben la glucosa muchísimo. Porque ya sabéis que el cortisol, que es la hormona del estrés, pues tiene la capacidad de elevarnos la glucosa. Es lo que me sube la glucosa por la mañana, aunque no coma nada. Pues un medicamento que tiene cortisona provoca elevaciones en la glucosa por varias vías. Hace que el hígado te eleve más la glucosa, pero sobre todo también genera mucha resistencia a la insulina. Y eso hace que durante las dosis de efecto, que suele durar de 12 a 48 horas normalmente, depende del tipo que uses y de las dosis, pues mientras tenga efecto te va a mantener las glucosas muy altas. De hecho, hay muchos pacientes que hay un término que se denomina diabetes, o hiperglucemia inducida por corticoides. Esto es que al final estás en un proceso agudo de mucho dolor, por diversas cuestiones te pueden hacer una infiltración grande de corticoides y se te puede ir la glucosa absolutamente a las nubes, ¿no? Y eso son casos difíciles de manejar porque no puedes utilizar insulina si estás en una elevación que no es demasiado grande, y entonces al final estás en el médico y estás allí y te ponen el suero y pocos más pueden hacer, porque no te pueden dar una dosis correctiva de insulina porque te bajarían la glucosa demasiado. Entonces muchas veces pues estos hiperglucemias, estas subidas de glucosa con corticoides, pues muchas veces te hacen estar en una situación muy desagradable, ¿no? Porque sientes que se te sube muchísimo la glucosa sin haber hecho tú nada malo para que sea así, y de hecho pues muchas veces se te sube mucho y no se te baja con nada. Aquí el consejo que te doy, siempre digo que lo hagáis, no me hacéis ni caso, pero yo os lo digo igual, con toda la alegría de mi corazón, es que entrenéis la fuerza, especialmente si estás usando glucocorticoides, porque te va a ayudar a limpiar antes la dosis de corticoides, va a hacer que las elevaciones desciendan lo más rápido posible y sobre todo va a hacer que los músculos utilicen parte de la glucosa que tienes en sangre como energía. Lo que quiero que entiendas es que estos medicamentos tienen un efecto dosis dependiente, es decir, cuanto más dosis, cuanto más efecto tenga el corticoides que estás utilizando, más elevación de la glucosa va a tener, es directamente proporcional. De hecho, en muchos pacientes se ven especialmente grandes elevaciones postprandiales, es decir, después de las comidas. Así que quiero que lo tengas en cuenta si vas a iniciar una terapia
con corticoides. Ten en cuenta lo que te he dicho, porque no es lo mismo que te hagan una infiltración, que la dosis va a ser mucho más alta que si te tomas una pastillita pequeña de corticoides, que no va a pasar, que no vas a notar prácticamente nada, ¿vale? Entonces, cuanto más dosis, más se nota. Pastillitas pequeñitas para cosas de cutáneas o cosas así, no te van a alterar prácticamente nada. Infiltraciones de caballo para el tema de una articulación o dolores o cosas así, te van a alterar la glucosa muchísimo. O para lumbalgias o cosas de esas, te la van a alterar muchísimo. Vas a batir récords de glucosas altas, ¿vale? No, tenlo en cuenta que nunca vas a ver una glucosa tan alta posiblemente hasta que empieces una terapia con corticoides. Dicho esto, esta información es muy interesante, no te la están diciendo por ahí. Suscríbete aquí al canal, esto es un canal especializado en diabetes. Todo lo que decimos es para pacientes con diabetes. Entonces aquí, en este canal, si te suscribes aquí abajo, pues vas a tener información gratuita, aplicable para tu caso en concreto, porque es todo enfocado a ayudar a personas como tú, es decir, con diabetes. Medicamento 2, este no te las esperabas, las estatinas. ¿Qué son las estatinas? Son esos medicamentos que se dan para reducir los niveles de colesterol. Ya sé lo que estás pensando, madre mía, no, me bajan el colesterol y me causan diabetes, ¿qué voy a hacer? Tranquilo, aquí estamos con la información. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Pues actúan se han relacionado desde hace muchos años con mayores casos de diabetes. ¿Y por qué? En primer lugar es porque inhiben los transportes de glucosa que hay en las células beta. Es decir, unos transportes de glucosa que tenemos en el páncreas los inhiben. Inhibir significa que como que los bloquean un poco, ¿vale? Entonces reducen su efecto. Si tienes menos transportadores de glucosa, pues vas a poder regular la glucosa un poquito peor. Pero después, otro segundo efecto que tienen es que inhiben la secreción de insulina por los canales de calcio. Ya sabes que tu páncreas lo que hace es producir insulina para bajarte la glucosa, para hacer que la glucosa se vaya de tu sangre y entre a los músculos para utilizarse como energía. Pues estos medicamentos inhiben un poco esto, pero tampoco te preocupes, yo te voy a explicar ahora más al final del vídeo cómo funcionan absolutamente para que veas qué riesgo tienes si te estás tomando estos medicamentos. Y finalmente, el tercer efecto que tienen las estatinas es que incrementan la apoptosis de células beta. ¿Qué significa eso? La apoptosis se refiere a la muerte celular, es decir, a la muerte y el deterioro de las células beta, que son las que producen insulina. Y de hecho, la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 que va empeorando mucho su situación, no solo hace que el hígado está enfermo y te provoca cada vez más glucosa, sino que el páncreas va perdiendo capacidad paulatinamente. A no ser que apliques el método Stop Diabetes y mejores tu situación y reviertas la resistencia a la insulina, incluso puedas recuperar la capacidad del páncreas. Pero en reglas generales, las personas que no hacen lo necesario para mejorar van perdiendo poquito a poco capacidad, porque vas teniendo cada vez más resistencia a la insulina y estás obligando al páncreas a estar trabajando cada vez de forma más forzada. Y eso hace que llegue un momento pues que se vaya cansando y que no pueda más y vaya reduciendo su capacidad. Dicho esto, en los casos que se provocan de diabetes se ve que hay un mayor efecto en personas de más avanzada edad. Eso nos invita a pensar que de todos los efectos que te he dicho que intervienen, el que más relevante es el tema de reducir la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque cuando te vas avanzando en edad, es normal que se vaya reduciendo la secreción de insulina con el paso de los años por el tema del envejecimiento, y como vemos que los pacientes mayores son los que más casos de diabetes tienen cuando se toman estos medicamentos, pues indica que la mayor parte del efecto perjudicial, del efecto secundario que provocan las estatinas en la diabetes, procede de la pérdida de secreción de insulina. Dicho esto, se ve que que hay más riesgo de desarrollar diabetes cuanto más dosis utilices del medicamento regulador para el colesterol, pero sobre todo cuantos más años lleves tomándotelo. Y de hecho se hizo un estudio muy interesante, que estos datos son datos oficiales que están en la CCT, por si alguien quiere consultarlos, y se vio en un estudio, y la CCT es un organismo pues bastante global, que pues lo que hace es pautar el tema de los tratamientos para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que te voy a decir seguramente sea peor de los datos que tenemos, pero bueno, ya sabes que son bastante populistas, ¿no? Con el tema de los efectos secundarios. Todo es muy bueno, nunca nada es malo. Pues sí, hay cosas que son más malas. En este estudio se analizaron a muchísimos pacientes y lo que se vio es que para generar un caso de diabetes,
con este medicamento, con las estatinas, se necesitaba dar estatinas a 255 pacientes durante 4 años. Si tú coges a 255 pacientes, le das estatinas durante 4 años, uno de esos pacientes se va a convertir en diabético. Eso en 4 años. Como te he dicho anteriormente, el efecto aumenta cuanto más años lleves tomándotela. Es decir, que este escenario empeoraría si en vez de comprobarlo a los 4 años, lo comprobamos a los 10. ¿Vale? Como empeoraría mucho más. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si eres un paciente que toma estatinas, ya sabes que las estatinas es un medicamento que normalmente se ha sobreutilizado de manera, es decir, se ha sobremedicado a muchos pacientes con estatinas, entonces hay que valorar si la estatina pues la necesitas realmente, si lo puedes cubrir con estilo de vida y comprobarlo para reducir estos riesgos asociados. Lo mismo, si ya tienes diabetes, tienes que entender que estos efectos los vas a ver con el paso de los años. Por empezar a tomarte estatinas un día o dos, no te va a empeorar la resistencia a la insulina mucho. Lo vas a notar con los años de toma de este medicamento. Lo sé, esto te ha dejado loquísimo. Estás ahora a decir, uy, esta información, ¿cómo yo no la sabía? Pues igual de loco que te ha dejado esta información, igual de loco estoy yo, viendo que no te suscribes al canal con toda esta información potentísima que estamos compartiendo. Es increíble. Tercer medicamento te voy a compartir y son los antidepresivos. Los antidepresivos, los ansiolíticos y este tipo de medicamentos se han relacionado siempre con la diabetes desde hace ya mucho tiempo. Y eso al final es porque genera resistencia a la insulina por diversas vías de la serotonina, que bloquea la serotonina y otros mecanismos, además de que al final, pues si tú tienes una depresión, pues la depresión también afecta muy negativamente en la diabetes, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. La depresión es una enfermedad muy complicada y es una enfermedad real, ¿vale? No es algo que se inventa la gente. Entonces, las personas que tienen depresión, que no tienen ganas de vivir, de salir a la calle, de hacer absolutamente nada, pues oye, aunque tenga este efecto perjudicial, hay que entender que muchas veces requerirá medicación, estos procesos mentales, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo que se ha visto sobre todo es que para tener un efecto en el aumento del riesgo de desarrollar diabetes y empeorar la misma, requieres una toma de antidepresivos durante al menos 2 años, ¿vale? Entonces esto es algo que también tengas en cuenta. Llegado hasta aquí, seguramente, pues oye, has conocido ya todos estos medicamentos que te pueden aumentar la glucosa, que te aumentan también el riesgo de desarrollar diabetes, pero seguramente ahora estés teniendo las glucosas altas y estés buscando remedios, formas de bajarla. Y quiero compartirte 10 formas totalmente naturales para bajar la glucosa. Las tienes en este vídeo, simplemente haces clic y te ves las 10 formas de bajar la glucosa de forma natural, las aplicas, bajas la glucosa y de paso me dices qué tal te ha ido. Te veo por aquí.